Buenas tardes, vamos a hablar de ejes, planos y movimientos. Para poder hablar de anatomía o de un movimiento necesitamos tener algunos conceptos claros en cuanto al espacio, ¿no? ¿Qué es atrás, qué es adelante, qué es arriba, abajo? Para esto nos van a servir los ejes y los planos. Mediante esto vamos a poder ubicar mejor los movimientos. Esto nos va a ayudar a definir mejor cuando queremos hacer un movimiento, que todos sepamos ese movimiento qué quiere decir, qué se aleja, qué se acerca y de qué estamos hablando. Los planos son superficies imaginarias que dividen al cuerpo y permiten comprender mejor la situación o dirección que tienen las estructuras del cuerpo humano. Tenemos tres planos: el plano sagital, el plano frontal o coronal y el plano transversal. Cada plano nos va a dividir al cuerpo en dos mitades. El plano sagital es un plano, digamos así, antero-posterior, como si fuese un hachazo de frente. Nos va a dividir al cuerpo en una mitad izquierda y en una mitad derecha. A su vez, según el lugar donde pase este plano, va tomando diferentes nombres. Si se llama directamente plano sagital, se asume que ese plano sagital medial pasa, digamos, por el centro del esternón y el centro de la nariz. También tenemos planos sagitales paralelos a este. Por ejemplo, el medio clavicular, que va a pasar por la mitad de la clavícula, el axilar, que va a pasar por el medio de la axila, el paraesternal, que pasa por el borde externo del esternón. El otro plano que tenemos es el plano frontal, ¿sí? El plano frontal o plano coronal. Este es paralelo a la línea del cuerpo y nos va a dividir al cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. El otro plano que tenemos es el plano transversal u horizontal. Y este plano nos va a dividir el cuerpo en una mitad superior y otra mitad inferior. Acá tenemos los tres planos. El plano sagital nos divide en izquierda y derecha. El plano frontal nos divide en anterior y posterior. Y el plano transversal que nos divide en superior e inferior. Luego tenemos los ejes. Los ejes son líneas imaginarias que atraviesan, como si fuese una espada, el cuerpo de punta a punta. Y cada eje va a estar relacionado con su plano. ¿Cómo se relaciona? Se relaciona con el plano al cual lo atraviesa transversalmente en 90 grados. Ejemplo, en el plano frontal, el único eje que lo puede atravesar en 90 grados es de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Ese es el eje antero-posterior. Bien, en el plano sagital, un eje a 90 grados es el eje transversal, que lo cruza de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y el plano transversal es atravesado por el eje vertical o longitudinal, que cruza el cuerpo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, tenemos el plano sagital, que nos divide de izquierda a derecha, plano frontal, divide anterior y posterior, plano transversal, divide en superior e inferior. Y estos planos están atravesados: el plano frontal por el eje antero-posterior, el plano transversal es atravesado por el eje vertical o longitudinal, y el plano sagital es atravesado por el eje transversal. Esto es fundamental porque a partir de acá vamos a poder definir los movimientos del cuerpo. Vayamos viendo de a uno los movimientos. El plano sagital dijimos que cortaba el cuerpo de adelante hacia atrás como si fuese un hachazo en izquierda y derecha, y estaba atravesado por el eje transversal. Bien, y esto va a permitir, imagínense, los movimientos se definen por los movimientos que toman como un punto fijo el eje. Va a permitir los movimientos de flexo-extensión. Si lo vemos acá lateral, tomamos como punto fijo el eje transversal, va a permitir movimientos de flexo-extensión de la cadera, como vemos acá, flexo-extensión.
Si lo vemos con la rodilla, bien, vemos un movimiento de flexo-extensión de la rodilla. Flexo-extensión. El codo. Flexo-extensión. Flexo-extensión. La muñeca. Flexo-extensión. El tronco. Movimiento de flexo-extensión. Bien, estos son los movimientos que vamos a tener en el plano transversal. Flexión de la cadera, extensión de la cadera. Flexión de la rodilla, extensión de la rodilla. En el plano frontal va a estar atravesado por el eje anteroposterior. Si tomamos como punto el eje anteroposterior, los movimientos que se van a ver van a ser los movimientos de abducción y aducción. ¿Qué son estos? Acá lo tenemos en el brazo y en la pierna. Tomamos como punto fijo el eje anteroposterior, el movimiento va a ser de abducción, el que se aleja del eje medio del cuerpo, abducción. ¿Sí? Abro la pierna, tipo bailarina, abducción, abducción, y cuando viene al eje medio del cuerpo es aducción. Lo mismo en el miembro superior. Abducción, esta es como si fuese la elevación del brazo, abducción, aducción cuando viene al eje medio del cuerpo. Abducción, elevo la pierna, aducción, bajo la pierna. Abducción, elevo el brazo, aducción, bajo el brazo. Movimientos en el eje anteroposterior. Por último nos queda el plano horizontal, atravesado por el eje vertical. Y el movimiento del eje vertical es la rotación, ¿sí? Rotación. Tenemos dos rotaciones, rotación externa o rotación interna, o rotación lateral y rotación medial, tanto el miembro superior como del miembro superior como del miembro inferior. El movimiento de rotación lateral de la cadera lo que va a hacer es llevar la rodilla hacia afuera, gira la rodilla hacia afuera. El movimiento de rotación hace que yo gire el codo hacia adentro o hacia afuera. Bien, rotación externa, rodilla afuera, rotación interna, rodilla adentro, rotación externa. Bien, acá el codo va a ir hacia adentro porque todo el miembro superior va a ir hacia afuera, rotación interna, lo inverso. Bien, movimiento en el eje vertical son los movimientos de rotación. Externo, rodilla afuera, pie afuera, interno, pie adentro, rodilla adentro. A su vez, y a modo de descripción, tenemos otros movimientos. Cada articulación, según qué componentes tenga, cómo esté formada, tiene sus movimientos. Y hay algunas articulaciones que tienen movimientos propios y únicos. Por ejemplo, la articulación de la cadera y la articulación del hombro son las únicas dos que tienen movimiento de circunducción, es hacer este círculo, ¿sí? Girar en círculo toda la articulación, no rotarla en el mismo eje. Girar un círculo lo puede hacer tanto el miembro superior, o sea, el hombro, como la cadera. Circunducción, y obviamente también tenemos interna y externa, no hacia un lado hacia el otro, de la cadera y del hombro. Estos movimientos son propios de estas dos articulaciones. El movimiento de rotación, ¿sí? Que vimos que girar, ejemplo, la rodilla hacia adentro o hacia afuera, en el miembro superior tenemos una particularidad, que tenemos el movimiento también de pronación y supinación, que este es diferente. Pronación, mano hacia la palma de la mano hacia abajo, supinación, palma de la mano hacia arriba, pero sin girar el brazo. Lo único que está girando acá es, giran en el mismo eje el cúbito y el radio. Solamente lo puede hacer el antebrazo. Pronación, supinación. Supinación de súplica, por eso la palma hacia arriba. Acá tenemos en el eje transversal el pie, como es la flexión dorsal y flexión plantar del pie. Este es un movimiento muy raro de eversión e inversión del pie, que solamente lo hace el pie. Acá vemos la circunducción de la cadera. Y acá tenemos otros movimientos, flexión y extensión de los dedos de la mano. Acá tenemos otra imagen que nos muestra la pronación y la supinación. Y este movimiento es particular, que se llama oposición. La oposición es el pulgar toca el dedo meñique, pulgar con dedo meñique.
Es muy particular este movimiento porque el único animal que lo puede hacer es el ser humano. El mono tiene todos los otros movimientos, pero no tiene el movimiento de oposición. Es el principal movimiento que le da todas las características y toda la versatilidad de movimiento que tiene la mano, a diferencia de la mano de un mono que es más rústica. La diferencia principal está en el movimiento de oposición. Bueno, vamos a ir repasando. Teníamos los planos sagital, frontal o coronal y transversal. El plano sagital estaba atravesado por el eje transversal. El plano sagital, el eje transversal. Acuérdense que el eje era la línea que atraviesa en 90 grados el plano. Bien, el plano frontal o coronal es atravesado por el eje anteroposterior y el plano transversal es atravesado por el eje vertical. ¿Qué movimientos tiene cada plano? En el plano sagital sí se mueve en el eje transversal. Acuérdense que estos eran movimientos de flexo-extensión, 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 tanto del cuello como de la columna, como del brazo. Movimiento de flexo-extensión, flexo-extensión, en el eje transversal. Después teníamos los movimientos en el eje anteroposterior, ¿sí? Que era el movimiento de abducción. Abducción. Levanto la pierna como una bailarina. Abducción, abducción, aducción abajo, aducción. O sea, abajo quiere decir hacia la línea media del cuerpo. Abducción o abducción, elevación del miembro, separación del miembro del eje medio, ¿sí? Lo hace tanto el miembro superior como el miembro inferior. Abducción, aducción, abducción, aducción, tomando como punto fijo el hombro, tomando como punto fijo la cadera. Abducción, aducción. Y acá tenemos también la muñeca lo puede hacer, hace abducción y aducción, tomando como punto fijo la muñeca. Los otros movimientos eran los del eje vertical, del plano transversal, eran los movimientos de rotación. ¿Quién puede rotar? El cuello puede rotar, los miembros superiores pueden rotar, miembros inferiores pueden rotar. Acuérdense que habíamos dicho codo afuera, codo adentro, rodilla afuera, rodilla adentro, pie y rodilla al mismo tiempo afuera y adentro. A su vez teníamos unos movimientos particulares que lo podían hacer solamente la articulación de la cadera y del hombro, que se llamaban los movimientos de circunducción. Era este círculo así grande, que lo puede hacer solamente el miembro inferior y el miembro superior. Lo principal que recuerden son los movimientos, no tanto los ejes, que sí nos van a ayudar a describir algo con mucha mayor propiedad, pero lo principal a tener en cuenta son los movimientos, tener bien claro los movimientos para la idea de hacer un movimiento va a ser, bueno, flexionamos la cadera, extendemos la pierna, es mucho más fácil y más claro a la hora de explicar un movimiento como para poder hacer un Yop-Chiai o un giro, bien qué movimientos tengo que hacer. Espero no haber sido muy complejo con la explicación. Muchísimas gracias.